Hola, bienvenidos a la octava entrega de SCTV. Mi nombre es Juan Francisco Figueroa, soy cardiólogo clínico y les voy a presentar a los invitados del día de hoy. Nos acompaña la doctora Gina González. Gina es cardióloga, experta en falla cardíaca y es la líder del programa de falla cardíaca del Hospital Universitario de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Bienvenida, Gina. Gracias por la invitación. Y nos acompaña también el doctor Jainer Méndez, quien es cardiólogo clínico y trabaja en la Fundación Clínica Chan. Bienvenido, Jainer. Francisco, por la invitación y a la Sociedad de Cardiología. Bueno, hoy vamos a hablar de los estudios más importantes del último Congreso AJA 2023 que ocurrió en Filadelfia y donde pudimos nosotros ver de primera mano estos estudios. Entonces, el primer estudio en el auditorio principal, ese primer día que estaba repleto, fue el estudio SELECT, Gina. Yo quisiera que nos contaras un poquito del estudio SELECT, cuál fue el diseño y qué encontró este estudio. Claro que sí, este fue tal vez el estudio que más estábamos esperando todos en la comunidad científica. Es un estudio sobre semaglutida y desenlaces cardiovasculares en pacientes obesos y sin diabetes. Es un ensayo clínico internacional de 41 países, principalmente de Europa y Estados Unidos, aunque también con participación de América Latina, que es multicéntrico, aleatorizado, controlado con placebo, que incluyó pacientes mayores de 45 años, quienes ya tenían una enfermedad cardiovascular y entre ellos, muy importante para nosotros, un tercio de los pacientes eran isquémicos, que no tenían diabetes, un índice de masa corporal mayor de 27, y que se aleatorizaban a recibir placebo o semaglutide 2.4 miligramos cada semana. El objetivo primario de este estudio era un combinado de muerte cardiovascular, infarto no fatal, ictus no fatal y pues se daba un análisis al primer evento. Perfecto. ¿Y qué encontró este estudio? ¿Cuál fue el desenlace? Bueno, algo muy importante es que hubo una diferencia entre esos dos grupos de pacientes. Recordemos que eran 17.000 pacientes y estaban más o menos 8.800 y 8.800 en cada uno de los grupos y encontraron que a un seguimiento cercano a los 4 años, pues había en el desenlace primario una diferencia de 6.5 en el grupo de intervención con semaglutide versus 8% de eventos en el grupo de placebo, representando un coeficiente de riesgo del 20%, lo cual pues es un resultado clínico muy favorable relacionado con la disminución de eventos cardiovasculares en pacientes pues que son habituales en la práctica clínica, como son estos pacientes con enfermedad isquémica y sin diabetes. Sin embargo, pues de acuerdo con el diseño de este estudio, el análisis jerárquico de estos pacientes pues nos deja también algunas cosas para pensar. Sí, claro. Es decir, está claro el beneficio en el desenlace primario, pero Jainer, hay otros desenlaces que evaluó el SELECT. Aunque no podemos decir que estadísticamente hay diferencias, ¿qué opinas de estos resultados? Sí, otros desenlaces que mostró este estudio fueron bastante interesantes. Uno de esos es la tendencia a la disminución de la reducción de la mortalidad cardiovascular. No cumplió porque pasó por el 1, digamos que el intervalo de confianza llega hasta 1.01, pega ahí casi que en el palo, pero no lo cumplió, pero sí disminuyó la mortalidad por todas las causas. Adicionalmente, otro desenlace que también disminuyó fue el riesgo de que los pacientes tuvieran infarto agudo de miocardio en un 23% y la revascularización por angina también fue disminuida en este estudio. Perfecto. Una de las críticas que hemos leído y hemos escuchado es que de pronto la población en el momento de aleatorizarse no estaba tan bien controlada respecto a sus factores de riesgo. ¿Tú qué opinas de eso? Bueno, acá hay que tener en cuenta que en la descripción de los resultados nos están ilustrando sobre el tiempo en el que comenzaron el reclutamiento de pacientes. Esto es un estudio pues principalmente europeo y comenzaron a reclutarlos en octubre del 2018. Entonces, por ejemplo, un parámetro tan importante en prevención secundaria para nosotros como es el colesterol LDL, para estos pacientes tenía un promedio de 72. Entonces, podríamos tal vez pensar que eran pacientes muy optimizables desde el punto de vista de tratamiento. También eran pacientes que tenían un índice de masa corporal pues bastante elevado, pues superior a lo que uno querría para una población predominantemente con enfermedad coronaria, y también de hecho un 20%, cercano a un 20% de estos pacientes habían tenido enfermedad cerebrovascular donde las metas son parecidas
También el perímetro abdominal de estos pacientes era por encima de 100, por ejemplo. Y cuando uno mira los promedios de las tensiones sistólicas, pues estamos con una ligera tendencia a un límite más bien superior. Entonces, allí es importante pues precisar que tal vez estos pacientes necesitaban optimización integral de su tratamiento en prevención secundaria. Último análisis del CELEC son las reacciones adversas. Esta dosis de semaglutida es más alta. Entonces, la ocurrencia de reacciones adversas pues no es despreciable, Jamie, ¿cierto? De acuerdo, y principalmente, como sabemos y lo vemos en la práctica clínica, las reacciones adversas gastrointestinales. Es importante que hagamos seguimiento constantemente a los pacientes porque muchos pacientes pueden tener efectos adversos como náuseas o emesis. Llama la atención del estudio que probablemente existen mecanismos diferentes a la reducción de peso en ese beneficio, porque cuando uno ve las curvas de beneficio en eventos cardiovasculares se separan tempranamente. Sin embargo, la pérdida de peso sí se demora un poquito más. Seguramente hay algo más de beneficio allí fisiopatológicamente que aún no tenemos claro. De acuerdo con eso, Francisco. De pronto hablaremos de efectos pleiotrópicos. En el estudio CELEC, por ejemplo, el semaglutide disminuyó un 40% la PCR, que no se explica como tal por el mecanismo de acción. Entonces, de pronto sí hay otros efectos más aún. Perfecto, muy interesante este beneficio. Si tenemos una opción de tratamiento en obesidad en pacientes de alto riesgo cardiovascular, veremos luego de manera responsable cuáles son los pacientes que más se benefician de este estudio. Bueno, pasemos al siguiente. Yo les había contado que Jamie es el presidente del capítulo de enfermedad coronaria de la Sociedad Colombiana de Cardiología. Entonces vámonos con algo más de enfermedad coronaria y es el estudio Órbita 2. Perfecto. Este estudio fue bastante interesante. Es un estudio que compara en pacientes con angina estable la PCI versus el placebo, pacientes que no tenían tratamiento médico antianginoso. El diseño del estudio, 300 pacientes, 14 centros del Reino Unido, aleatorizados en un grupo 1 a 1, estos 150 y 150 pacientes, un grupo para PCI y otro grupo sin tratamiento antianginoso. Todos estos pacientes se les quitaba el tratamiento antianginoso 2 semanas antes de llevarlos al procedimiento. ¿Y todos se les hacía procedimiento? A todos se les hacía procedimiento, pero ya te voy a contar algo muy curioso y llamativo de ese estudio. Solamente se continuaba el tratamiento antianginoso si ese paciente lo requería por arritmia o por falla cardíaca. Digamos que en el contexto de betabloqueadores y de ivabradina principalmente. Entonces, estos pacientes se llevaban a PCI, pero lo curioso era el grupo placebo como tal. Entonces, ¿cómo hacían para que estos pacientes de verdad participaran en el estudio? Todos los pacientes se dormían, les colocaban audífonos y les colocaban música a altos volúmenes. Les colocaban altas dosis de benzodiazepinas o de opiáceos, hasta que los pacientes no tenían ninguna respuesta verbal o estímulos, digamos que visuales, o estímulos o respuesta a estímulos dolorosos. Y a un grupo de pacientes le hacían la intervención coronaria percutánea y al otro grupo de pacientes lo permanecían dormidos hasta máximo 45 minutos y no le hacían absolutamente nada. No le hacían absolutamente lo hemos visto, por ejemplo, en intervenciones de hipertensión secundaria de nervación que utilizan este tipo de procedimientos fantasma, donde finalmente no se hace una intervención. Sí, de acuerdo. Ahí hay una cosita, supongamos, es el riesgo que genera el llevar a estos pacientes a este tipo de procedimiento y también que todos los pacientes se les daba antiagregación dual, ASA y clopidogrel, un poquito aumentando el riesgo de sangrado, por así decirlo. Okay. Y después medían con una escala de angina que iba de 0 a 79 a qué paciente le iba mejor a las 12 semanas. Como resultados, en el grupo de la PCI, en esta escala de angina, tuvo un promedio de 2.9 y en el grupo placebo de 5.6, o sea, casi el doble. Le fue mejor a la PCI que al grupo placebo. Interesante. Gina, quisiera preguntarte, en este estudio, a los pacientes les retiraron el tratamiento antianginoso. Esto es diferente a lo que pasó en el primer órbita, donde el comparador sí tenían tratamiento antianginoso. ¿Qué tan relevante puede ser esto? ¿Será que enviamos todos los pacientes a angioplastia? Pues es posible que este tipo de alternativa nos ofrezca una opción, además que pues, los autores resaltan la mejoría en la calidad de vida para ellos y pues muchas veces esto es uno de los objetivos principales en cardiología.
Lógicamente, cuando los pacientes están sintomáticos y están cursando pues con una angina donde para todos es evidente la necesidad tal vez de una intervención, pues no vamos a tener ninguna duda en someter a estos pacientes a procedimientos intervencionistas, pero la parte del tratamiento médico pues es una pieza fundamental para todos los pacientes porque se logran objetivos no exclusivamente del lumen del vaso, sino que también hay involucrados otros de los mecanismos que están implicados en la angina. Totalmente de acuerdo. Muy bien. Bueno, ese es el estudio Órbita 2. Probablemente nos dé algunas luces. Los intervencionistas estarán muy contentos con estos resultados. Probablemente los clínicos seguiremos afianzados a la terapia médica y los pacientes que no la toleren o pacientes con bajo riesgo de sangrado, bajo riesgo de intervenciones, que podemos ofrecer esta intervención. Y algo muy importante a resaltar es que la mejoría en las intervenciones en los pacientes agudos y esa constante consecución de las metas en prevención secundaria pues ha hecho que prácticamente la angina crónica, la angina estable pues estén prácticamente en vía de extinción de alguna manera o que se haya reducido sustancialmente. Entonces pues todo realmente hace parte como de ese engranaje y de todas esas intervenciones en el continuo cardiovascular que han hecho que en general mejoren los desenlaces de todos los pacientes isquémicos. Perfecto. Bueno, vamos con el siguiente estudio, si les parece. Sí. Claro. Bueno, entonces el siguiente estudio es el DAPA-MI. Gina, cuéntanos de este estudio. El estudio DAPA-MI explora dapagliflozina en el contexto del infarto agudo de miocardio. Los ISGLT2 han aportado muchísima información en diferentes desenlaces cardiovasculares, fundamentalmente en la insuficiencia cardíaca, la diabetes y en los pacientes con enfermedad renal crónica. Entonces aquí se busca explorar justamente estos pacientes, pero en un contexto de síndrome coronario agudo, sin diabetes y sin insuficiencia cardíaca. Este es un ensayo internacional aleatorizado con placebo, donde se incluyeron cerca de 4.000 pacientes, principalmente de países de Europa, fundamentalmente países nórdicos, y estos pacientes se aleatorizaban a recibir dapagliflozina 10 miligramos versus placebo en el contexto de infarto agudo de miocardio dentro de las primeras 24 horas. Aquí es importante resaltar que un gran porcentaje de estos pacientes eran diagnosticados con un infarto agudo de miocardio con elevación del ST y pues lógicamente toda la intervención correspondiente a esta condición pues era llevada a cabo sin ninguna diferencia. Estaban excluidos los pacientes que tenían un filtrado glomerular menor de 20 y 2/3 de estos pacientes tenían una fracción de eyección en un intervalo entre 30 y 50%. La media de edad de estos pacientes era de 63 años y más o menos el 20% eran mujeres. Interesante la población, un escenario, paciente con infarto, pero no tiene ni diabetes ni falla cardíaca, que es donde ya el ISGLT2 no tiene duda. Estos desenlaces que evaluaron eran interesantes, ¿no, Jamie? Sí, eran desenlaces interesantes y también eran muchos desenlaces. El desenlace primario constaba de 8 desenlaces, en los cuales incluían, por ejemplo, ACV, mortalidad cardiovascular, infarto agudo de miocardio, desarrollo de diabetes, disminución de peso, mejoría en la clase funcional, etc. Y el análisis se hizo por win ratio. Cuando ellos hacen el análisis se dan cuenta que en los desenlaces cardiovasculares no había diferencia entre la dapagliflozina y el placebo, pero sí en los desenlaces metabólicos, es decir, que el paciente desarrolle diabetes o la pérdida de peso. Exacto, en la presentación ellos dicen que hay un beneficio en ese desenlace primario compuesto, muy compuesto, y hay un beneficio cardiometabólico. Pero entonces cuando uno busca el beneficio realmente era en aparición de diabetes y un poquito en reducción de peso también, ¿no? ¿Qué les parece que puede ser impactante en la práctica clínica? Pues a mí me parece que en general en el Congreso quisieron resaltar mucho ese engranaje de nefrología, endocrinología y cardiología para tratar de tener el paciente como dentro de ese continuo cardiovascular que ya se extiende a estos órganos, pero que además comparten ciertas terapias que incluso han empezado a explorarse inicialmente en otras condiciones como puede ser la diabetes o la obesidad y que ahora están trayendo mucho beneficio hacia los pacientes con desenlaces cardiovasculares.
Entonces, en la práctica, pues simplemente podría reforzar un poco la necesidad de ese tratamiento multidisciplinario y de esa alianza que debemos tener como profesionales y pues bueno, en general ellos trataron de dejarlo muy claro. De acuerdo con eso. Existe otro estudio que creo que van a lanzar en el ACC del próximo año, el EMPA-MI, que ahora va a ser con empaglifosina. Si tienen que apostar, ¿ustedes qué dirían? ¿Que si tiene beneficio en desenlaces cardiovasculares mayores, sí o no? Yo lamentablemente diría que no, porque como hemos visto en todos los desenlaces, yo creo que es un efecto de clase. Y si DAPA no dio, no creo que EMPA. Es posible que sea así un poco más de lo mismo, pero también seguramente tendrá algunas cosas que nos ayuden a ayudar a personalizar un poco más el tratamiento de los pacientes, que es un poco lo que nos va dejando también todo el análisis de estos estudios. A otras moléculas les pasó lo mismo en este escenario de un paciente agudo, en infarto, que probablemente con el tratamiento y la revascularización mejora la fracción de eyección. Entonces el impacto ahí puede reducirse un poco, ¿no? De acuerdo, como le pasó al sacubitril/valsartán. Yo quisiera también ahí mencionar un poco más por el sesgo de la insuficiencia cardíaca, y es que a veces si tenemos pacientes que como tal no tengan unos criterios o un diagnóstico de insuficiencia cardíaca, quizás pueden entrar solamente en esos estudios con algo de disfunción diastólica o con una enfermedad que sea un poco subclínica o incipiente, y de ahí puede colgar mucho beneficio eventualmente en esos pacientes. Perfecto. Viendo el vaso medio lleno, pues es un escenario más donde es seguro iniciar un ISGLT2, un paciente posinfarto. Y la mayoría de nuestros pacientes tendrán otra razón para iniciar estas moléculas, ¿correcto? Bueno, entonces vamos a hablar de un estudio interesante, les voy a contar y quisiera saber qué opinan al respecto, que es el estudio Artesia. Estamos hablando de fibrilación auricular subclínica. Entonces, estos pacientes son pacientes que tienen un marcapaso o un desfibrilador o un monitor, y en ese monitor se registra fibrilación auricular. La duración entre 6 minutos a 24 horas, el promedio en Artesia fueron 1 hora y media de la duración de esa fibrilación auricular. ¿Y qué intervención hacemos? Anticoagular, apixaban, pero el comparador aquí es interesante porque no es placebo, sino aspirina. Entonces comparamos el apixaban versus la aspirina y vemos qué desenlace ocurre. Entonces, como creo yo era de esperarse, teníamos un beneficio en reducción de ACV y eventos trombóticos, pero a expensas de un riesgo de sangrado. Estos pacientes tenían que tener un CHA2-VAX mayor de 3, por supuesto, un riesgo trombótico considerable, pero como era de esperarse, sangraron. Entonces, la pregunta es, ¿anticoagularíamos todos los pacientes que tienen FA subclínica? Yo creería que no, Francisco, pues como lo mostró este estudio, si bien disminuye el riesgo de ACV, pero aumenta en un 60% el riesgo de sangrado de los pacientes. Yo creo que siempre individualizarlos y definir cuál es el que se beneficia de anticoagulación o no. De acuerdo. Es lo que hemos observado y lo que escuchamos allí en Filadelfia, es que la carga rítmica en fibrilación auricular pues confiere riesgo trombótico. Entre más tiempo esté esa fibrilación auricular, más riesgo trombótico. Pero claramente no lo podemos utilizar como el único factor de riesgo para decidir iniciar una terapia anticoagulante. Y a mí me deja bastante incómodo lo de la aspirina, ¿no? Sí, tal cual. Las guías ya no las recomiendan, ya sabemos que no tiene ninguna cabida en fibrilación auricular. Y en el que no la necesite, pues también puede tener efectos deletéreos. Entonces, pues sí, deja una brecha importante para pensarlo. Yo creo que también hay que enfatizar en que los pacientes, sobre todo aquellos donde no es tan claro para nosotros anticoagular, es muy importante apoyarse en otro tipo de imágenes o, por ejemplo, en la función auricular, ir un poco más allá, ser exhaustivos con la hipertensión arterial, porque fíjate que si pacientes acá tenían monitores implantados, pues son pacientes en los que ya hubo un algo que los está llevando a buscar una FA que no debe ser tan asintomática, porque no se lo estamos poniendo a la población en general. Estos son los dispositivos que son de una implantación muy sencilla y que pueden mirar durante aproximadamente 2 años cómo es toda la actividad como una grabadora en el ritmo cardíaco. Yo me quedo con esa conclusión tuya de ir más allá, estudiar la atriopatía tal vez. El CHA2-VAX se nos queda corto en muchos escenarios, la carga rítmica nos va a ayudar, pero tenemos que seguir buscando, ¿no? Un interrogante que me queda a mí es si esto lo podemos extrapolar al paciente que tiene un reloj inteligente, por ejemplo,
que le detecta fibrilación auricular. Habrá que esperar, ¿no? De acuerdo. No hay como esa conclusión en este estudio. Pero el desarrollo también de todos estos elementos, pues seguramente nos va a apoyar mucho esa monitorización mucho más profunda de algunos pacientes sin muchos síntomas. Bueno, infinitas gracias a nuestros invitados. Este será nuestro último SCTV del año. Porque llegó Navidad. Entonces, muchas gracias. Los esperamos el próximo año. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Feliz Navidad.